Muy bien, estamos ya de regreso luego de esta breve pausa comercial y con buenas noticias en el ámbito del empleo, precisamente porque la región de Coquimbo se alzó en el último trimestre como la zona con mayor generación de puestos laborales, lo cual genera un hito bastante importante para lo que es las proyecciones precisamente de este año 2025 y sobre todo con puntos importantes como lo son una mayor inclusión también de las mujeres en diversos ámbitos laborales aquí en la zona. Para conversar sobre este y otros temas, hoy nos acompaña en nuestro estudio el Seremi del Trabajo, Francisco Brizuela. Seremi, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos. También un gusto estar acá presente. Bueno, Seremi, el Instituto Nacional de Estadística entregó una serie de datos bastante importantes respecto a lo que fue el último trimestre en materia de creación de puestos laborales. ¿Cómo se valora estas positivas cifras que están presentes aquí en la región de Coquimbo? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos bastante satisfechos con las cifras que ha entregado el INE respecto de la tasa de ocupación y desocupación en nuestra región de Coquimbo. En el último informe correspondiente al trimestre noviembre de 2024 a enero del 2025, la tasa de desocupación en nuestra región alcanzó el 7,8%, lo que de alguna manera también nos viene indicando una tendencia a la disminución en la desocupación en nuestra región, con una creación de empleo por sobre las 20.000 personas, las 20.000 ocupaciones en ese mismo trimestre. También cuestión que sigue la misma tendencia en el último tiempo. Estamos hablando de 10 mediciones consecutivas que han ido al alza en la creación de empleo y 11 mediciones consecutivas que han ido a la disminución del desempleo. Por lo tanto, eso nos permite constatar efectivamente que hoy día estamos en un proceso de consolidación de la ocupación en nuestra región de Coquimbo. Y esto también bastante beneficioso, contrastando obviamente con la realidad país, que ha sido bastante dispar a lo que se vive acá en la región y que deja también sensaciones bastante positivas. Sí, si comparamos nuestra tasa de desempleo con la que ocurre, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros estamos por debajo del promedio nacional. En el último trimestre la tasa de desempleo se ubicó a nivel nacional en el 8% y nosotros estamos con una tasa de desempleo de 7,8%. Por lo tanto, estamos muy por debajo del promedio nacional, pero además, si hacemos un ranking de todas las regiones en nuestro país, nosotros ocupamos el 9º lugar en términos de tasa de desocupación que hay en la distribución de las regiones en nuestro país. Por lo tanto, también eso nos deja bastante satisfechos. Y esto obviamente genera también sensaciones bastante gratas para lo que se puede proyectar en este año 2025, como también desde el Ministerio del Trabajo, y en este caso la Seremía acá en la región, se han propuesto para ir evaluando estas cifras con el paso de lo que va a ser este año 2025. Partir señalando también que en ese ámbito nosotros tenemos claro de que el monitoreo de la desocupación en nuestra región tiene que considerar múltiples factores, ¿no? En el último trimestre, estamos hablando de los meses de noviembre de 2024 a enero del 2025, puede existir un factor estacional, pero sin duda para nosotros es relevante el poder apuntar precisamente a aquellos empleos permanentes. Y en ese sentido, la generación de empleos o la contratación de mano de obra con los proyectos tanto públicos como privados que se van a ejecutar durante este año 2025 va a ser vital. Estamos hablando, por ejemplo, que desde junio del año pasado está funcionando una mesa de empleabilidad que reúne a representantes de proyectos privados como las construcciones de hospitales en nuestra región o de la actividad minera y también proyectos públicos como aquellos encabezados tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por el Ministerio de Vivienda. Y en ese sentido para nosotros es vital el poder generar ese vínculo entre el sector público y el privado para favorecer la contratación de mano de obra local. Pero junto con ello también estamos trabajando en función precisamente de la generación del match entre la demanda laboral y la oferta laboral. Y para eso estamos impulsando la generación de ferias de empleabilidad o ferias laborales, la última de las cuales se desarrolló en el mes de febrero de este año y que fue impulsada por el Mall Vivo de Coquimbo, en el cual, por ejemplo, en la cual se ofertaron alrededor de 1.500 puestos laborales. Entonces, por lo tanto, estamos impulsando esas iniciativas con el propósito de favorecer la contratación de mano de obra local. Bueno, Seremi, se pueden destacar dos aspectos bastante importantes en estas cifras, que principalmente son cifras que no se veían desde antes de la pandemia y que eso también genera sensación importante en lo que es la reactivación del empleo aquí en la región y sobre todo que un número importante de los empleos que fueron concretados acá en la zona fueron puestos para mujeres. Cómo también eso se valora en la inclusión de femenina en diversas áreas del empleo aquí en la zona. Sí, efectivamente, y tal cual como tú lo señalas, Carlos, para nosotros es importante esta última cifra de tasa de desempleo de 7,8%, dado que
esas cifras no se veían desde antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos alcanzando niveles prepandemia en términos de desocupación en nuestra región de Coquimbo. Cuestión que también es un buen indicador. Y por otro lado, también, como tú bien decías, la tasa de participación y ocupación de las mujeres en el mercado laboral en nuestra región se está recuperando. En el informe correspondiente al trimestre octubre de 2024, diciembre de ese mismo año, nosotros como región de Coquimbo fuimos la primera región a nivel nacional que aumentamos la tasa de ocupación femenina con más de 12.000 puestos de trabajo respecto del mismo periodo, pero del año 2023. Y en eso también para nosotros es absolutamente relevante, dado que estamos abordando una de las grandes problemáticas que tiene nuestra sociedad o nuestro país, particularmente el mercado laboral, que dice relación con la brecha en la ocupación y participación laboral de mujeres respecto de nosotros los hombres. Y otro de los puntos importantes que se destacan a través de estas cifras son la materia de la informalidad, que actualmente se ubica en un 30,7% y descendió en los últimos 12 meses un 3,2 puntos porcentuales. Son cifras también bastante positivas considerando lo que es este aspecto que ha aumentado bastante posterior a la pandemia. Sí, la tasa de informalidad es un indicador que para nosotros es absolutamente relevante abordar de manera decidida, dado que la informalidad laboral genera múltiples consecuencias, entre ellas, por ejemplo, la inseguridad en los puestos de trabajo, la falta de asistencia médica, por ejemplo, ante enfermedades profesionales o accidentes laborales. Por lo tanto, en la medida en que vaya disminuyendo la tasa de informalidad en nuestro país, naturalmente, y en nuestra región particularmente, vamos abordando uno de los grandes desafíos que hoy día nosotros tenemos como gobierno y que dice relación con la formalización del trabajo en nuestra región. Bueno, Seremi, quiero llevarlo también a otro tema de bastante relevancia para lo que es la materia laboral, que es lo que se ha dado a conocer durante los últimos meses, que es la ya concreción de la reforma de pensiones. Esto también ha generado ciertas dudas en la ciudadanía respecto a temas de importancia, cómo se va a materializar el proyecto, cómo se va a implementar. A ustedes como cartera, obviamente, del Ministerio del Trabajo, ¿cómo los deja también ya esta concreción de esta reforma? Sí, para esta buena noticia fundamentalmente nos genera como Ministerio del Trabajo y Previsión Social y particularmente, digamos, como gobierno, encabezado por nuestro presidente Gabriel Boric, la necesidad de poder implementar adecuadamente la reforma previsional durante este año 2025, dado que, por ejemplo, algunos de los beneficios que supone esta reforma previsional comienzan a entrar en vigencia en septiembre o comenzarían a entrar en vigencia en septiembre de este año 2025, como es, por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos a un grupo de pensionados y pensionadas de 82 años o más. Este incremento de la pensión garantizada universal es gradual, se va a desarrollar entre septiembre eventualmente de este año 2025 hasta septiembre del año 2027. Asimismo, también necesitamos implementar y generar, ¿cierto?, la institucionalidad necesaria para poder, por ejemplo, comenzar a pagar a partir de enero del año 2026 dos beneficios que la reforma previsional considera. El primero es la compensación por mayor expectativa de vida de las mujeres y el segundo beneficio es la compensación por años cotizados. Esos dos beneficios, más el incremento de la pensión garantizada universal, va a suponer un incremento de entre un 14 y un 35% en las pensiones en nuestro país. Y va a favorecer a alrededor de 1.900.000 pensionados y pensionadas que hay al día de hoy en Chile. Por lo tanto, también es una buena noticia, pero también es un desafío que nosotros tenemos como Ministerio del Trabajo y Previsión Social para poder implementar de forma adecuada los contenidos y los elementos que nos plantea la reforma previsional. Reforma que comenzaría a materializarse ya con los primeros puntos durante el mes de septiembre y que buscaría obviamente mejorar algo que se venía discutiendo hace bastante tiempo. Bueno, costó mucho poder destrabar este proceso de reforma previsional y va a beneficiar, por ejemplo, en la región, ¿a cuántas personas? Sí, en nuestra región de Coquimbo aproximadamente son 62.000 los pensionados que van a verse beneficiados en esta primera etapa porque, insisto, este es un proceso de implementación gradual. En el caso de la pensión garantizada universal hay un primer grupo de personas pensionadas de 82 años y más que van a recibir el beneficio a partir del sexto mes desde publicada la norma. Esperemos que esta ley sea publicada en el mes de septiembre, o sea, en el mes de marzo, perdón, y de ser así, en septiembre deberían percibirse estos primeros beneficios. Posteriormente ingresa un segundo grupo de personas de 75 años y más y en último término un tercer grupo de personas de 65 años y más. Y eso va a ocurrir a partir de septiembre del año 2027. Por lo tanto, en una primera etapa
vamos a ver beneficiados en nuestra región alrededor de 62.000 personas que están pensionadas al día de hoy. Bueno, Seremi, ustedes han tenido la oportunidad en este caso de poder dialogar con muchas personas, con muchos pensionados acá en la región. ¿Cómo han visto también este feedback respecto ya a la materialización de este proyecto y los beneficios que van a traer para todos los pensionados y pensionadas aquí en la zona? Bueno, en primer lugar hay una valoración, una alta valoración respecto de este proyecto y del acuerdo al que llegamos como gobierno con la oposición en el Parlamento para que se destrabara las discusiones. Hay que recordar de que este es un proyecto que se presentó en noviembre del año 2022, estuvo 2 años y fracción de tramitación, pero esta es una discusión que tenía una data de más de 10 años en nuestro país y que lamentablemente no habíamos logrado ponernos de acuerdo respecto de cómo mejorar las pensiones actuales y las futuras. Afortunadamente, a partir de este acuerdo al que llegamos en agosto del año 2024, nos permitió avanzar en la discusión de algunos aspectos o puntos específicos del proyecto de ley, cuestión que se vio cristalizada en la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados en la última semana de enero de este año y que hoy día nos permite, por ejemplo, comunicarles a los y las pensionadas que van a ver incrementadas sus pensiones eventualmente a partir de septiembre de este año. Y en eso también hay una valoración muy positiva y en una actividad que tuvimos nosotros junto con el Instituto de Previsión Social y nuestro delegado presidencial regional a principios de febrero de este año, nos dimos cuenta de lo positivo de la percepción y de la, de la necesidad de poder hablarles en estos términos a nuestros pensionados y pensionadas, dado que es importante mejorar su calidad de vida partiendo específicamente por el mejoramiento de sus ingresos. Bueno, Seremi, agradecerle obviamente la disposición para conversar sobre estos importantes temas que están aconteciendo en la región y bueno, está aquí en las cámaras disponibles el mensaje que se le puede entregar a la ciudadanía respecto a lo que es esta materia tan relevante como es la reforma de pensiones. Bueno, en primer lugar agradecerle a ustedes como medio de comunicación, importantísimo en nuestra región de Coquimbo, a ti Carlos, y nuestro mensaje es precisamente que a la ciudadanía esté atenta durante este año 2025 a las noticias que seguramente le vamos a continuar entregando en torno a la implementación de la reforma previsional, pero también a la agenda legislativa que hoy día nosotros tenemos como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, agenda que entre otras materias pretende abordar un desafío tan relevante como es resolver la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres. Hoy día una mujer recibe un 23% menos de salario cumpliendo la misma función que nosotros los hombres. Por lo tanto, hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Senado, en la Comisión de Trabajo del Senado, y que pretende precisamente abordar esa necesidad. Por otro lado, también tenemos otros proyectos de ley que están en tramitación en el Parlamento y que es en relación con mejoramiento de las condiciones de los trabajadores de las actividades de retiros domiciliarios, de residuos domiciliarios, así como también de los buzos. Por lo tanto, estamos abordando como Ministerio también otros desafíos junto con la implementación de la reforma previsional y ante eso nuestro llamado es precisamente para que la población esté atenta a la tramitación de esos proyectos de ley también. Y bueno, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Coquimbo, Francisco Brizuela, nosotros nos separamos brevemente en una pequeña pausa comercial y al regreso seguimos con más informaciones.